Bien, ahora entremos en materia con el tema de esta sesión, que es el perfil de liderazgo. Este tema también lo vamos a dividir en dos partes. Primero hablaremos de autoconciencia y después vamos a analizar el resultado del test de liderazgo que todos hicimos como tarea de la sesión anterior y vamos a hablar de 3 perfiles de liderazgo, pero vamos a iniciar. Si ustedes recuerdan, en uno de los temas de la clase anterior hablamos de que el liderazgo está formado por 3 fuerzas o 3 acciones que se presentan en diferentes momentos. No siempre tienen que estar en orden, no siempre se presentan al mismo tiempo, pero entran en diferentes momentos. Uno de ellos es, obviamente, tener influencia, que es prácticamente el concepto de liderazgo, dar resultados, y vimos que nosotros debemos dar resultados cuando tengamos una posición de liderazgo y cuando no la tengamos en relación a los demás y a nuestro jefe, y también conocernos a nosotros mismos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. En la antigüedad estaban o surgieron los pensadores, los filósofos que buscaban la verdad. Y uno de ellos fue Sócrates. Yo estoy seguro que tú recuerdas esta frase de solo sé que no sé nada. Esa frase, entre otras tantas que él dijo, se refería a la cantidad de conocimiento que uno puede adquirir, inclusive la cantidad de conocimiento de uno mismo que uno puede tener, Entonces Sócrates buscó la iluminación, Sócrates buscó el conocimiento pleno, se cuestionaba todo. Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, es una frase muy conocida, y esa frase trasciende porque a él le decían, maestro, ilumínanos, o tú eres la guía de todos nosotros, tú eres el que posees el conocimiento. Y en realidad él decía, de todo lo que puede ser conocido, lo que yo puedo conocer es equivalente a nada. Así que yo solo sé que no sé nada. Dando a entender que hay tantas cosas que uno puede aprender en el mundo, en la vida, que al final de cuentas lo que tú puedes acaparar de todo lo existente es prácticamente nada. Este Sócrates pues buscó durante toda su vida el reflexionar acerca de la verdad, encontrar la sabiduría. También otras de las frases que tenía Sócrates con respecto de esto era, una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Si tú no haces una constante reflexión de lo que tú vives, de lo que tú empiezas a conocer, de lo que de tus experiencias, de tus decisiones, dice que pues se van a pasar los días como nada, entonces no tiene un merecimiento esa vida si no te estás cuestionando constantemente qué pasa contigo. Dice también, quien vaya a mover el mundo, primero deberá moverse a sí mismo. En referencia a los líderes, aquellos que quieren influenciar a las demás personas, pues primero debemos hacer un cambio en nosotros para poder lograr eso. Dice que también nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Las, las manifestaciones de la verdad son más valiosas cuando tú las descubres por ti mismo a través de un proceso, cuando te vas conociendo, cuando te muestras cómo eres ante ciertas circunstancias, cosas que tú no sabías de ti, pero que cierta experiencia lo saca a relucir. Esas experiencias que nos dejan el conocimiento son más valiosas cuando nosotros pasamos por un proceso de descubrimiento. Y también dice que entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. Tenemos que entender cómo nos comportamos, saber cómo somos. Y referente a esto, es una de las primeras herramientas que vamos a ver en el programa, se llama Ventana de Johari. Ventana de Johari es una herramienta derivada de la psicología que surgió por ahí de los 80s, a finales de los 70s, principios de los 80s, y fue promovida por dos psicólogos. Ellos decían en su concepto que el conocimiento de uno mismo, es decir, toda la información que tú puedes tener de ti mismo, se puede clasificar en 4 cuadrantes, lo que ellos le llamaron la ventana. Son 4 cuadrantes, 4 cuadros que ya unidos pues forman como una especie de ventana, así como nosotros dibujamos la ventana cuando hacemos el dibujito, dibuja una casa y ponemos la ventana como si fuera un cuadrado, un rectángulo dividido en cuadrados. Pues aquí tenemos esta herramienta. Y esta herramienta siempre va a hablar de nosotros mismos. Y esta herramienta dice, vamos a juntar o hacer coincidir dos elementos
del conocimiento, del autoconocimiento, y en la relación que vayamos haciendo de estos pares de elementos del autoconocimiento vamos a encontrar esos diferentes cuadrantes. Por ejemplo, tenemos el yo sé. Habla acerca de todo lo que yo sé de mí y lo que yo desconozco de mí. Y esto se relaciona con otros dos elementos que son lo que los demás saben de mí y lo que los demás desconocen. El primero de ellos, o la primera intersección, es acerca de lo que yo sé de mí mismo y que los demás también saben. A este conjunto de conocimientos de mi vida le vamos a llamar zona pública. Es lo que yo sé de mí mismo que los demás también conocen. Algunos ejemplos de cosas que yo sé de mí mismo y que los demás también conocen es, por ejemplo, si yo trabajo en cierta empresa, pues me ven caminar con mi uniforme, entonces me ubican. Yo sé que trabajo en la empresa y los demás también lo saben. Si estamos en un círculo cercano de amigos, ellos van a saber de mis gustos, van a saber de mis problemas, van a saber de ciertas características mías como mi edad, mi estado civil, dónde nací, etcétera. Entonces, esta información que es mía, que me describe a mí, cuando yo la sé y los demás también la saben, se le llama zona pública. La información que tiene que ver conmigo, que yo sé y que los demás desconocen, a esto se le llama la zona secreta. La información de mí mismo que está guardada en esa parte en donde solamente yo la conozco y los demás no la saben, se le llama zona secreta. Por ejemplo, ¿cuántos de las demás personas conocen tu saldo en la cuenta de banco? ¿Cuántas personas, además de ti, conocen los NIPS de tu tarjeta? ¿Cuántas personas, además de ti, conocen tus miedos o tu visión de la vida? Muchos de esos elementos del conocimiento nuestro los guardamos para nosotros y no lo abrimos. Entonces, ese tipo de conocimientos, esa información que me describe a mí, pero que yo la sé y los demás no saben, se le llama zona secreta. ¿Qué pasa con la información que yo desconozco? La información que yo desconozco y que los demás saben. ¿Será posible que haya información que yo no conozca de mí y que los demás sí sepan? Bueno, a esa información le llamamos zona ciega. Es la información que los demás tienen de mí y que yo no sé. Por ejemplo, las demás personas me observan en mi comportamiento. Si yo estoy frente a un problema, frente a una dificultad, frente a una situación estresante, ¿cómo me comporto? Y probablemente yo no tenga conciencia de cuál sea ese comportamiento, pero los demás sí lo saben. ¿Cómo me comporto ante una situación de agresividad hacia mí? ¿Cómo me pongo yo o cuál es mi imagen ante una situación de alta presión o una situación en la que tengo que actuar rápidamente? Me veo nervioso, me veo confiado, se me olvidan las cosas, empiezo a decir cosas que no corresponden, o probablemente todo lo contrario, me comporto bien, soy consistente con lo que digo a pesar de la situación de presión. Bueno, eso yo tal vez no lo conozca de mí, pero los demás sí lo observan. A esto le llamamos zona ciega. Y la siguiente, en donde hay información que yo desconozco de mí y que los demás también desconocen, a esta le vamos a llamar la zona desconocida. Y pudiéramos pensar, oye, ¿existirá realmente información de mí mismo que no sepa ni siquiera yo? Porque sí te paso que haya información que sea secreta y yo la guardo y no se la digo a nadie. Inclusive es sano que tengas tú cosas que no le digas a nadie. Pero habrá algunas situaciones que yo desconozca de mí y que tampoco los demás sepan. Bueno, sí la hay. Hay circunstancias que tú no has experimentado en tu vida y no sabes cuál va a ser tu reacción. O hay retos que tú no has enfrentado y no sabes qué tan bueno vas a ser cumpliéndolos. Entonces sí hay información de nosotros mismos que no sabemos y que los demás tampoco saben. Esto es pues la ventana del Johari. Son 4 elementos, 4 cuadrantes en donde está distribuida toda la información que tiene que ver con nosotros.
Y la realidad acerca de esta ventana es que no está balanceada. Yo te la presenté en el slide anterior como unos cuadritos de buen tamaño todos, pero la realidad es que nosotros almacenamos información de manera diferente en diferentes cantidades dependiendo de las zonas y dependiendo de las personas, puesto que no a todos les hacemos ver nuestra información y no nos relacionamos de la misma manera con todas las personas. Así que yo puedo tener una zona pública pequeña y tener mucha información que no les comparto a los demás. O a lo mejor hay mucha información en la zona ciega que yo no he descubierto de mí y que está al alcance de todos. Tal vez muchos me observan y yo no pueda saber qué es lo que están pensando de mí o qué es lo que yo manifiesto. O también puedo tener una zona desconocida muy grande o muy pequeña. Eso no lo podemos saber. Así que la ventana de Johari no es siempre tan balanceada como se muestra en la teoría. Otra cosa importante es que nosotros vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con esa información. Sobre todo los líderes. Nosotros los líderes, en cuanto establecemos una relación con los demás, ya sean subordinados, gerentes, compañeros, nosotros estamos decidiendo qué va a ir en la zona pública. Y constantemente estamos poniendo cosas desde la zona secreta en la zona pública. Al tener conversaciones, al platicar de nuestros gustos, al platicar de nuestros problemas, estamos pasando información de una zona a otra. Así que lo que nosotros queremos hacer es trabajar, en primer lugar, en el yo sé, en lo que nosotros sabemos, en la información que está a nuestro alcance. Y en segundo lugar, en la información que yo desconozco. Para eso vamos a hacer 3 cosas. Recuerda esas 3 cosas porque son preguntas de examen. Primero, ¿qué debemos hacer o qué vamos a buscar hacer dentro de la ventana de Johari? El número 1 va a ser aumentar dentro del yo sé. Y la primera cosa va a ser trabajar en ampliar la zona pública. Ampliar la zona pública. Si bien te comenté que lo que está en la zona pública es algo que tú sabes y los demás también saben, también te dije que es muy sano mantener cosas en la zona secreta. Así que no puedes revelar todo de ti. Pero como cuando tú seas líder o cuando tú te estés desempeñando en ejercer la influencia, tú deberás trabajar en colocar cosas de la zona secreta dentro de la zona pública de manera deliberada, de manera consciente, para que tú puedas compartir con los demás cosas en común, que las personas te conozcan más, para que tú proyectes confianza, para que tú puedas generar esa confianza para que otras personas también compartan de sí. Obviamente tú debes ser cuidadoso y maduro en lo que vas a llevar de tu zona secreta a tu zona pública. Debemos de ser selectivos y cuidadosos. Y también debemos ser cuidadosos con quién vamos a abrir esta información. Pero, por ejemplo, empieza trabajando con tus gustos, tu comida favorita, tus deportes favoritos, las cosas que te agradan y te desagradan. Es importante que tus compañeros y subordinados lo conozcan. Al hecho o a la actividad de pasar información de la zona secreta a la zona pública o agrandar la zona pública, se le llama interacción. Esto solamente lo vamos a poder lograr a través de la interacción. No es que tú vayas a hacer un impreso de todas las cosas secretas y las vayas a pegar en las paredes para que los demás sepan. No, lo tienes que lograr a través de hacer un vínculo con las personas, de comunicarte, de platicar, de escuchar. Y de esa manera podemos ampliar la zona pública. En segundo lugar, tenemos que trabajar para disminuir la zona ciega. Si recuerdan, la zona ciega es aquella información que está en otras personas, que ellos la tienen de mí mismo, pero que yo no la conozco. Así que trabajar en ampliar la zona ciega va a tener esta actividad. Es información que está en el conocimiento de los demás y que yo voy a tratar de reducir mi zona ciega aumentando mi zona pública. Al reducir mi zona ciega no puedo reducir la zona secreta, porque es información que ya tienen los demás. Si yo encuentro esa información, la descubro, la obtengo, no la estaría poniendo en la zona secreta porque ya los demás ya la conocen. Entonces, al aumentar la zona pública y reducir la zona ciega, a esto le vamos a llamar
retroalimentación. Retroalimentación implica que tú vayas a interactuar de nuevo, solicitar información de los demás para descubrir esas cosas que los demás ya saben de ti. ¿Cómo te ves tú frente a los demás? ¿Eres una persona enojona, formal? ¿Eres una persona simpática? ¿Cómo te contemplan los demás? Esa información ellos ya la conocen, pero tal vez tú no la conozcas. Y tú vas a ir a través de ciertas actividades a encontrar esa información. Obviamente no lo vas a hacer escribiendo un cuestionario y pedir que las personas lo llenen. No vamos a trabajar así, sino que de nuevo vas a estar platicando y de repente vas a hacer una pregunta que tenga que ver con tu comportamiento. Platicas con tus compañeros y le dices, oye, ¿cómo me viste en tal junta? ¿Qué tal presenté? Y ya me empiezan a decir, oye, pues presentaste muy bien. Yo no sabía que estabas nervioso, te veías muy controlado, las personas te observaron y te pusieron atención. Pero como todo eso yo no lo puedo saber, yo necesito preguntárselo a alguien. Obviamente tienes que meter esto en una conversación que sea fluida, que sea natural y no cuestionando a las personas una por una de lo que tú quieres saber. El siguiente y tercer punto de cómo vamos a trabajar dentro de la ventana de Johari es reducir la zona desconocida. Si bien la zona desconocida es información que está ahí de mí mismo, que yo no he descubierto y que los demás tampoco saben, es más complicado alcanzarla. Al descubrir la zona desconocida, al buscar eso que hay dentro de la zona desconocida, le vamos a llamar exploración, porque vamos a emprender actividades en las cuales no sabemos cómo nos vaya a ir. Por ejemplo, para algunos de ustedes que nunca han tomado una capacitación en liderazgo, no sabes cómo te va a ir. Entonces tú empiezas a aprender, empiezas a seguir las instrucciones, empiezas a reflexionar sobre las cosas que se hacen y vas a encontrar cosas de ti mismo que tú no sabías, porque no habías sido expuesto a esas tareas, a esas actividades, a esos retos. Las actividades entonces que nos ayuden a encontrar la información que nadie sabe, se le llama exploración. Ahora tengo frente a ti un pequeño caso en donde tenemos dos personitas, dos niñas, que están hablando una acerca de la otra. Y una le dice a la otra, tú tienes un problema de actitud. Y le dice y le remarca, es que tú tienes un problema de actitud. Y la otra le responde, no, tú tienes un problema de percepción. ¿Quién tendrá la razón en esta discusión? No sabemos cuál es la situación, pero pareciera que cada quien tiene su versión. Entonces ella le está haciendo un señalamiento, tienes un problema de actitud, a lo mejor la ve molesta, a lo mejor la ve demasiado seria, respondona o agresiva, no lo sé. Pero ella le dice en respuesta, no, el problema lo tienes tú porque tú no sabes cuál es mi circunstancia. Tú no sabes por qué situación estoy yo pasando. Y yo estoy seguro que nos ha pasado eso, cuando hacemos una crítica, un juicio, y pensamos que la persona está equivocada o está manifestando cierto sentimiento. Pero la realidad es que no es así, simplemente es un gesto que usualmente tenemos y que pareciera que nos describe en nuestro estado mental, pero no es cierto. Así que debemos de ser muy cuidadosos con respecto de la percepción. Si una persona se ve molesta, tal vez esté concentrada. Si una persona es agresiva es porque tal vez no sepa cómo responder frente a un estímulo. Así que debemos siempre trabajar en nuestra percepción. Y si lo volteamos y lo ponemos del otro lado de la moneda, es cuáles son esas manifestaciones físicas de sentir, verbales, que los demás observan en mí y que están percibiendo como algo negativo. Tal vez frente a los demás yo luzca como una persona muy seria, muy cerrada, muy estricta. Y dentro de mí yo soy muy abierto y estoy esperando a interactuar, pero nadie se acerca conmigo por esa imagen que yo tengo. Así que debemos estar siempre bien conscientes. ¿Cómo lucimos frente a los demás? La percepción. Al lado tenemos otra imagen. Otra imagen, y esta te la quiero explicar en este sentido. Usualmente en la relación de perros y gatos, pues tú has escuchado, ¿no? Como perros y gatos son usualmente los animales que pelean, pero también observamos que en cuanto a fuerza, en cuanto a vigor, el perro es más fuerte que el gato. Y una de las pruebas está en que cuando un perro atrapa a un gato, pues cosas feas suceden, ¿sí?
Así que usualmente se piensa que el perro es superior al gato, aunque el gato sea más veloz. Pero en esta imagen que tenemos aquí abajo estamos observando una cosa diferente. ¿Cómo se percibe este perrito? ¿Cómo se percibe este perro frente al espejo? ¿Como un perro fuerte y grande? En realidad se percibe como un cachorrito indefenso. Mientras que este gato que está pequeño, que su realidad es que él está pequeño, él se percibe como un tigre, una bestia feroz. Y así nosotros, con la percepción que tengamos de nosotros mismos, así vamos a actuar. Imagínense si ellos dos se perciben así, ¿quién va a corretear al otro? Se van a voltear los papeles, ¿sí? Así que la lección aquí es que tu percepción es tu realidad. Aunque no sea cierta o verdadera, lo que tú estás percibiendo de ti mismo afecta tu realidad y tu comportamiento. Siempre tenemos que estar conscientes de eso y tratar de encontrar la imagen más equilibrada y real que sea de nosotros mismos. Considerar nuestros defectos, considerar nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestros alcances, para que nosotros podamos tener mejores relaciones frente a los demás. Una imagen nos decía que así como nos perciben los demás, así se comportan hacia nosotros. Y la otra imagen nos dice que como yo me veo, así soy. Si yo me veo débil, yo me voy a comportar débil. Si yo me veo confiado, voy a ser confiado. ¿Cómo eres realmente? Ese descubrimiento lo tienes que hacer durante todos los días de tu vida.